En el rincón más alto del cielo, donde el tiempo no se mede y las decisiones no conocen arrepentimiento, hay un trono. Un trono que no es de oro ni de piedra, sino de gloria eterna. Allí, en ese lugar inaccesible para los ojos humanos, se libran las batallas más determinantes del universo. No con espadas, no con ejércitos, sino con palabras, fidelidad y verdades espirituales. Fue allí, mucho antes de que las lágrimas de Job tocaran el polvo de la tierra, donde comenzó una historia que aún hoy estremece el mundo espiritual. ¿Quién era Job? Muchos lo conocen como el hombre de la paciencia, el que soportó dolores inimaginables, el que lo perdió todo y aún así adoró. Pero pocos se detienen a contemplar el verdadero secreto detrás de su historia. Porque antes de la tragedia, antes de las llagas, antes de los amigos acusadores, hubo una conversación en el cielo. Una conversación entre el Altísimo y el acusador. Y fue allí, en ese diálogo celestial, donde el nombre de Job se convirtió en un estandarte. La Escritura dice que un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, y entre ellos vino también Satanás. Job 1:6. Esta escena, muchas veces leída como una simple introducción, es en realidad una de las más profundas revelaciones del mundo invisible. Porque allí, ante el trono, Satanás no viene a gobernar, viene a acusar. Pero lo que desata toda la historia es que no es el diablo quien menciona a Job, es Dios. ¿Has considerado a mi siervo Job?, pregunta el Creador. No lo dice como un desafío, lo dice como una declaración. Como si dijera, mira, aquí hay uno que me ama sin condiciones, sin intereses ocultos, sin transacciones. Y en ese instante, el cielo calla. Porque Dios no solo está hablando de un hombre, está mostrando una evidencia. Job, un humano limitado, débil, frágil, era la prueba viva de que la fe verdadera existe. Que aún hay quien adora sin recibir, quien sirve sin ver, quien ama sin comprender. Pero el acusador, que conoce los corazones pero no puede tocarlos sin permiso, lanza su venenosa duda. ¿Acaso Job teme a Dios de balde? Es decir, ¿no es acaso su fe comprada, su adoración un reflejo de los bienes que ha recibido? Con una sola pregunta, intenta desacreditar toda la relación entre Dios y el hombre. Para él, no existe la fidelidad sin recompensa. Y entonces, en un acto que parece incomprensible a la mente humana, Dios permite. No porque disfrute del dolor, no porque se complazca en la tragedia, sino porque hay verdades espirituales que solo se revelan bajo presión. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él, dice Dios. Y con esas palabras, se desata la tormenta. Job no sabe nada. Se levanta como cualquier otro día. No ha oído la conversación, no vio el consejo celestial, no escuchó la mención de su nombre entre ángeles y potestades. Pero el cielo ya se ha movido, y el infierno también. Y en cuestión de horas, su mundo colapsa. Uno tras otro, los mensajeros llegan como relámpagos de desgracia. Los bueyes robados. Los siervos asesinados. Las ovejas consumidas por fuego. Los camellos saqueados. Y finalmente, sus hijos muertos bajo los escombros de una casa derrumbada por el viento. No hay pausa. No hay consuelo. No hay respiro. Job cae al suelo, se rasura la cabeza y rasga su manto. Pero lo que hace a continuación no está en ningún manual humano. Él adora. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Esa frase, pronunciada en medio del polvo, sacude los cimientos del reino de las tinieblas. Porque el infierno esperaba una blasfemia, una maldición, una negación. Pero lo que recibió fue una adoración. No basada en las bendiciones, sino en la convicción. En la relación. En la fe desnuda, que no depende de nada más que del conocimiento de quién es Dios. Pero el enemigo no se da por vencido. Vuelve al trono. Y Dios, una vez más, lo enfrenta. Viste que aún conservó su integridad. Es como si el cielo celebrara en voz baja una victoria invisible. Pero Satanás lanza su segunda apuesta. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Tócalo, hiérelo, quítale la salud, y verás si no te maldice en tu propia cara. Y otra vez, Dios permite. He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y así, comienza la segunda fase del ataque. Esta vez no sobre sus bienes, sino sobre su cuerpo. Llagas desde la planta de los pies hasta la coronilla. Dolor físico, podredumbre, aislamiento, repugnancia. Job se sienta sobre cenizas, raspa sus heridas con un trozo de vasija rota. El hombre más honorable de su tiempo se convierte en un espectro humano, una sombra de sí mismo. Y aún así, el cielo guarda silencio. Es aquí donde el verdadero campo de batalla se revela. Porque lo más doloroso no fue perder sus bienes, ni siquiera a sus hijos. Lo más duro fue no oír la voz de Dios. Que aquel a quien sirvió con tanto celo no dijera ni una palabra.
El silencio de Dios es la prueba más profunda que un alma puede enfrentar. No saber por qué, no entender, no tener explicación, solo dolor, solo silencio. Job rompe finalmente su silencio, no para blasfemar, sino para maldecir el día en que nació. No maldice a Dios, maldice su existencia. Perezca el día en que nací, clama. Su lamento no es rebeldía, es humanidad pura. Es una fe que llora, que no finge, que no se disfraza. Porque la fe verdadera no es la que nunca pregunta, sino la que sigue hablando con Dios, incluso cuando no obtiene respuestas. Lo que viene después es aún más difícil. Llegan sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Al principio, lloran con él. Se sientan 7 días en silencio. Parecen comprender. Pero cuando abren la boca, todo cambia. Lo acusan. Le dicen que seguramente ha pecado, que sus hijos murieron porque eran culpables, que su sufrimiento es la consecuencia de su maldad. Usan la teología como un martillo, no como un bálsamo. Y es en ese momento que Job enfrenta una nueva batalla, no solo física ni emocional, sino espiritual. Porque ahora tiene que defender su integridad ante quienes lo conocían. Tiene que sostener su fe mientras es juzgado injustamente. Pero no cede. Job no sabe por qué está sufriendo, pero sabe quién es. No tiene respuestas, pero tiene una conciencia limpia. Y en medio de ese caos, pronuncia otra frase que atraviesa los siglos: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job 7:25. No es una esperanza vaga, es una certeza ardiente. Job no ha visto a Dios, no ha oído su voz, no ha recibido explicación alguna. Pero cree, sabe, declara, proclama que hay alguien que lo redimirá, que lo levantará, que pondrá fin a su injusticia. Ese Redentor no tiene nombre todavía. No ha nacido en Belén. No ha caminado por Galilea. Pero Job lo ve, lo siente, lo espera. Y eso basta. Y en ese mismo instante, cuando la fe de Job parecía colgar de un hilo frágil, el silencio del cielo se rompió. No con un estruendo apacible ni con palabras suaves, sino con la fuerza indómita de un huracán divino. Un torbellino se alzó en medio de la nada, arrastrando consigo el manto de la incomprensión y el polvo de las cenizas de Job. Era Dios que llegaba, no para justificar el sufrimiento, sino para revelar su majestad. El viento giraba con tal intensidad que ocultaba la figura del siervo humillado. Job, cubierto de úlceras, se incorporó con esfuerzo y alzó la vista. De su boca exánime surgió un susurro que bendecía con el estruendo: he oído de ti con mis oídos, mas ahora me ven tus ojos. No buscaba explicaciones para su dolor ni razones para su desventura. Lo que ansiaba era ver al Creador, contemplar su rostro. Entonces, de entre el remolino, emergió la voz. No una voz humana, sino un bramido que estremecía los cimientos de la tierra. ¿Dónde estabas tú cuando yo cimenté la tierra? Declara, si tienes inteligencia. Cada pregunta divina era un rayo de revelación. Habló de los océanos y sus límites, de las estrellas y sus constelaciones, del león que ruge en la sabana y del corzo que se escapa al amanecer. Cada interrogante, más que una lección de ciencia, era una invitación a reconocer el infinito poder de aquel que sustenta todo. Job escuchaba embelesado. Había pasado de clamar ¿por qué?, a quedarse sin palabras ante el cómo. Comprendió que su dolor era solo una parte ínfima de un diseño que superaba su entendimiento. Se inclinó, no para humillarse ante la desgracia, sino para adorar la grandeza de quien todo lo vivifica. Y tras aquella serie de preguntas, el torbellino se calmó. El aire se serenó y quedó un silencio solemne. Dios ya no necesitaba explicar el origen de la aflicción. Su presencia lo trascendía todo. En ese mismo momento, Job sintió que cada herida se revitalizaba. No porque el dolor desapareciera enseguida, sino porque su corazón halló reposo. Luego, la voz emitió un reproche, pero no a Job, sino a aquellos que lo habían acusado sin compasión. Mis siervos no hablaron de mí lo recto, como mi siervo Job. El sindicato de los sabios fue reprendido por usar teorías frías y juicios injustos. El corazón sincero y quebrantado de Job había sido más afecto al trono que las afirmaciones implacables de Elifaz, Bildad y Zofar. Dios no solo vindicó a Job, sino que también ordenó que sus amigos ofrecieran sacrificios y que Job, en un acto de gracia, orara por ellos. Así, el que había sido vilipendiado se convirtió en intercesor. Esa noche, la atmósfera espiritual cambió. El perfume de la oración de Job limpiaba el aire cargado de juicios equivocados. Y entonces, la promesa se cumplió. El Señor restableció a Job de manera que superó todo lo que había perdido. Le devolvió el doble de sus bienes, le dio una familia nueva y multiplicó sus años de vida. Pero más allá de la restitución material, lo más profundo fue la transformación del corazón de Job. Ya no era el hombre que dependía de su propia justicia.
Ahora vivía de una manera más íntima con Dios, consciente de que la verdadera riqueza estaba en esa relación inviolable. La historia de Job no concluye con riquezas duplicadas ni con prosperidad renovada. Concluye con un hombre que ahora comprende que el propósito de la aflicción no era destruirlo, sino revelarlo. Revelarle a él mismo y al universo espiritual que existe una fe que aguanta el fuego, que resiste el huracán y permanece firme cuando el silencio corta como espada. Cada lágrima de Job, cada lamento y cada pregunta fueron testigos de que Dios sigue siendo soberano cuando las respuestas no llegan. Cada momento de incredulidad fue una piedra de basalto que cimentó su confianza. Porque Job descubrió que la fe no es un sentimiento, sino un acto de voluntad que mira más allá de las circunstancias. Hoy, su travesía resuena con fuerza en nuestro propio valle de sombras. Cuando el dolor no tiene nombre y las razones no se revelan, cuando los que amamos nos juzgan y el mundo espiritual parece distante, recordemos a Job. Un hombre que no vio venir el torbellino, pero se mantuvo de pie. Un siervo que no comprendió por qué, pero decidió seguir adorando. Un creyente que no perdió la certeza de que existe un Redentor vivo, aunque nunca lo haya visto en carne. Si en estos instantes sientes el peso de la desolación, la incomprensión o el rechazo, permite que la historia de Job toque tu alma. No busques primero explicaciones. Busca a aquel que dispone los vientos y conoce los secretos del corazón. Aquel cuyo silencio no es olvido, sino pausa antes de revelar su gloria. Puedes no entender hoy, pero la fe de Job nos enseña que la entrega sincera a Dios, incluso sin ver, es la llave que abre el paso al Redentor que vive. Esa fe no promete ausencia de prueba, sino la seguridad de que no estamos solos. Esa adoración en medio de la herida es la fuerza que anula la acusación del enemigo y ensancha nuestros ojos para contemplar al Dios que actúa cuando menos lo esperamos. Así como el polvo de las cenizas en las manos de Job se convirtió en ofrenda de adoración, así tus heridas pueden transformarse en testimonio. No es el fin de tu historia, sino el comienzo de un capítulo donde tu fidelidad, probada en el crisol de la adversidad, brillará con particular esplendor ante el cielo y la tierra. Hoy, al contemplar el valle de tu propia experiencia, recuerda que hay un escenario celestial donde tu nombre ha sido mencionado. Allí, tu lealtad es objeto de atención divina. Tu resistencia es parte de un relato mayor que trasciende lo visible. Tu voz, aunque quebrada, puede resonar como un canto de guerra espiritual que silencia al acusador. No temas continuar confiando. No temas seguir adorando. Aun si todo te ha sido quitado, aun si el silencio persiste, aun si no entiendes la obra de Dios en tu historia. Porque el Dios que habló desde el torbellino sigue hablando hoy a quienes se atreven a creer sin ver. Y mientras eliges seguir de pie, tu historia se entrelaza con la de Job. Tu esperanza se convierte en profecía. Tu fe, en testimonio. Cada paso en la oscuridad es un paso hacia la luz que Él revelará en su debido tiempo. Así, cuando menos lo esperes, el Redentor se alzará sobre tus cenizas, y tus ojos, antes llenos de lágrimas, contemplarán la majestad de aquel que nunca te abandonó. Así termina este episodio de los misterios del Evangelio. Si estas palabras tocaron tu corazón, comenta amén y comparte este mensaje. Que otros puedan descubrir que, incluso en el desierto de la vida, hay un Redentor que vive y que, al final, se alza en favor de quienes perseveran en la fe.